La verdad es para mí un privilegio, un honor el poder estar aquí y también una responsabilidad. Agradezco al Señor por sus bondades, ¿verdad? Y pues gracias al Señor sabemos que hoy estamos aquí en un día muy especial, un día en que honramos a nuestros pastores. De manera particular, pues es el Día del Pastor, donde acostumbramos festejar, celebrar la vida del pastor. En este caso, nuestro pastor principal, que es el hermano Mario, a quien tengo el gusto de conocer desde hace como 45, 46 años. ¿Perdón? 43. ¿En qué año, pastor? 1982. Yo llegué a este lugar en finales de 1978. Y el pastor, junto con la hermana Eli, creo que fueron la primera generación, pastor, del Instituto Bíblico. Entonces ellos pues colaboraban aquí con el pastor que estaba anteriormente. Y efectivamente, a lo largo de los años, la iglesia ha sufrido muchos cambios, ¿verdad? La iglesia ha vivido situaciones adversas, como decía nuestra hermana Abby, pero también ha habido motivos de gozo, de alegría. Y hace un ratito que veía el drama, dije, Señor, cuán grande eres, ¿verdad? Qué difícil es ponerse los zapatos del pastor, sobre todo cuando no tenemos una seguridad de que debemos usar esos zapatos. Por eso, hermanos, si me permiten y con su permiso, pastores, quisiera que comentáramos un poco en esta mañana acerca de lo que es el llamado ministerial. Y para esto quiero que escuchen, por favor, una vez más, quiero leer Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Gloria al Señor, ¿verdad? Es un versículo muy conocido. Y gracias a Dios, porque el Señor Jesucristo, que fue quien instituyó a los pastores y maestros, Él mismo también les otorga dones específicos, espirituales, para aquellos que van a ministrar la palabra del Señor. Todos tenemos un llamado, ¿verdad? Pero no todos tenemos el llamado ministerial. Este llamado corresponde a los pastores, que ellos son los que se encargan de ministrar a la iglesia, de ministrar a la congregación. Ahora, ministrar es actuar como un siervo para la honra y la gloria de Dios, al servicio del Señor, al servicio de la iglesia en la que el Señor los ha puesto, los ha encomendado. Hermanos, la palabra pastor en el Antiguo Testamento la tenían varios personajes. ¿Por qué? Porque el ambiente del pueblo de Israel era un ambiente campirano, donde se desarrolló la historia del pueblo de Israel, un ambiente de campo. Y muchos de los personajes bíblicos, recuerdan, se dedicaban al pastoreo, tenían sus animalitos. Entonces, podemos ver, la Biblia nos habla, Abel fue un pastor, Abraham fue un pastor, Isaac, Jacob, ¿verdad? Moisés fue un pastor, porque recuerden que él tuvo que salir de Egipto y se fue al desierto y allá empezó a pastorear las ovejitas de su suegro. Estuvo muchos años pastoreando las ovejitas de su pueblo, hasta que el Señor lo llamó para cumplir el propósito por el cual él había sido formado: llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Otro pastor importante en la Biblia, David.
David era un pastorcito de ovejas también. Recordemos que cuando el profeta Samuel, Dios le dijo, vas a ir y vas a ungir al nuevo rey, porque el que está ahorita ya se envaneció y ya tengo en la mira a otro. Discúlpenme, hermanos, estoy parafraseando, ¿verdad? Entonces, cuando llegó David a la casa, cuando llegó el profeta Samuel a la casa de David, y viendo ahí que ya estaba el papá con los hijos, y el Espíritu Santo le decía, no, no es este, no es este, no es ninguno. Y él le preguntó, ¿son todos tus hijos? No, hay otro, pero está ya pastoreando las ovejas. Tal vez la encomienda que tenía David en ese tiempo podría parecer que no era algo muy bonito. En aquel tiempo y con las rigurosas leyes de los judíos, pues el ser pastor no era un trabajo limpio. ¿Por qué? Porque tenían que andar allá en el campo, en el lodo, en el estiércol, ¿verdad? Con todas las ovejitas haciendo lo necesario para que ellas estuvieran bien. Entonces David, en ese trabajo, él observaba el comportamiento de las ovejas. Cuando el salmista escribe el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él se está poniendo en el lugar de las ovejitas, ¿verdad? En lugares por pastos delicados me hará descansar, confortará mi alma. Él así tenía a sus ovejitas, él las guiaba, él las llevaba a esos pastos. Él veía lo que hacían las ovejitas, lo que necesitaban. Les tocaba curarlas, les tocaba alimentarlas, les tocaba dirigirlas, les tocaba corregirlas, porque dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Él como pastor, pues no era de que la ovejita iba, ay, vente ovejita, ten la bondad, vente para acá. No, ¿verdad? Porque él tenía que estar vivo, presto, viendo para dónde iban las ovejitas, llevándolas hasta que terminaba el día a su redil, a su lugar donde iban a descansar. Ese pastor se preparó también siendo pastor de ovejas y llegó a ser el rey de Israel. Y a partir de ese pastor nació nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor, el que da su vida por las ovejas. Gloria a Dios, ¿verdad, hermanos? En el Nuevo Testamento ya se usa más la palabra pastor, ancianos y obispos, ¿sí? Entonces, quiero leerles algo. Un obispo, su raíz episcopos, y me corrigen la pronunciación, por favor, no estoy familiarizada, es usado para referirse a un líder de la iglesia local, que a menudo también se llama anciano, presbúteros o pastor poimén. Supervisaban la iglesia, eran líderes y se les daba la responsabilidad de guiar a la congregación. Bendito sea el Señor. Y el Señor Jesucristo, a través del apóstol Pablo, menciona algunos requisitos que deben tener los que aspiran a ser pastores, ancianos y obispos. Y yo quiero pedirle por favor a mi hermano Alonso, si eres tan amable de buscar en tu Biblia y darle lectura a Primera de Timoteo, capítulo 3, el versículo del 1 al 7. Hermanos, el apóstol Pablo siempre fundamenta el comportamiento del cristiano para fortalecer el evangelio. Cómo es importante que nosotros demos un buen testimonio para que el evangelio, la iglesia, no sean denigrados por causa nuestra.
Por favor, Alonso. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Primera de Timoteo 3, 1 al 7. Ajá, por favor. Dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Gracias. Gloria a Dios, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo le está refiriendo a su discípulo Timoteo, que recordara cómo debe ser el que anhela obispado, el que quiere ser pastor, cuáles son los requisitos. Eso es algo bien importante, hermanos. También la iglesia en Éfeso ya estaba constituida, pero había una iglesia naciente, pequeña, incipiente en Creta. Y entonces el apóstol Pablo le escribe a Tito y le dice lo siguiente: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Qué tal, hermanos? Son muchos requisitos, ¿verdad? En la antigüedad, cuando se enumeraba una lista, se dice que los renglones a resaltar generalmente lo ponían en el primero y en el último lugar. Aquí están poniendo en primer lugar la palabra irreprensible. Y considero que con todo lo que fuimos escuchando y leído después, entra dentro de esa palabra. ¿Quién es irreprensible? Es aquel, según la RAE, es aquel que no puede ser reprendido. Eso dice, ¿no? Pero si vemos nosotros un poco más adelante, dice que una persona irreprensible es libre de faltas o defectos, tanto ante Dios como ante los demás. No hay engaño en su corazón. No significa ser perfecto, sino de vivir de manera justa y recta, esforzándose por cumplir la voluntad de Dios. Me llamó la atención cuando leí esto. No necesitas ser perfecto. Ninguno de nosotros lo somos, hermanos. Y muchas veces los congregantes creemos que es obligación del pastor ser perfecto, ¿verdad? Pero, hermanos, los pastores son tan humanos como cualquiera de nosotros. ¿Sí? Ok. Entonces, hermanos, todos estos requisitos que ya enumeramos y que podríamos parafrasear un poco con que el pastor debe ser prudente,
El pastor debe tomar sabias decisiones. El pastor debe ser fiel con su mujer. El pastor debe ser hospedador, debe ser amable con la congregación. El pastor debe dar buen testimonio con los que están fuera. El pastor no debe tener amor al dinero, no debe ser avaro tampoco. ¿Cuántas cosas, verdad? ¿Cuántos requisitos, pero que se convierten en cualidades? Esos requisitos se convierten en cualidades y es lo que hacen que el pastor, principalmente y sobre todo, bajo la unción del Espíritu Santo, bajo la dirección del Espíritu Santo, pueda lograr entregar buenas cuentas ante ese llamado ministerial. La función primordial del Espíritu Santo en la vida de los pastores, como de todos los cristianos, es indispensable, porque el Espíritu Santo capacita, el Espíritu Santo convence, el Espíritu Santo anima. Y el fruto del Espíritu Santo es el que soporta el carácter, las cualidades, el temperamento de lo que es el pastor. Cuando el pastor está lleno del fruto del Espíritu Santo, le va a ser más fácil que todas estas cualidades, que todos estos requisitos puedan notarse para bendecir a la congregación. Eso es bien importante, hermanos. El apóstol Pablo comenta esos requisitos y sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? En el siglo XIX hemos escuchado de un pastor que le denominaban algunos el príncipe de los pastores, un predicador, un inglés llamado Charles Spurgeon. Este fue un gran pastor del siglo XIX y decía que la obra solemne de la que el ministerio se trata demanda el todo del hombre y lo mejor de él. El comprometerse a medias no es válido. Y creo que eso es para todos, ¿verdad? Y él comentaba también, para tener un verdadero llamado al ministerio, debe haber un abrumador deseo y fuerte necesidad de decirle a otros lo que Dios ha hecho. Gloria al Señor, ¿verdad? Porque muchas veces se nos habla de que cuando nosotros trabajamos, siempre dicen, estudia y procura trabajar en lo que a ti te guste, en lo que sea tu pasión. Pero qué mejor encomienda que la del ministerio pastoral. ¿Por qué? Porque su pasión debe ser dar a conocer lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Y cuando nosotros entendemos eso, pues es difícil que nos quedemos callados, ¿verdad? Ahora, hermanos, el apóstol Pablo, nos habla de los requisitos para los pastores, ¿verdad? Nos dice cómo deben ser, pero también el apóstol Pablo nos da algunas recomendaciones de cómo nosotros debemos honrar a nuestros pastores. Gloria al Señor, hermanos. Cuán importante es que nosotros honremos a nuestros pastores por un motivo importantísimo que algunas veces pasamos por alto, porque no leemos, porque se nos olvida, porque nos envanecemos también nosotros como congregación muchas veces. ¿Qué les podría yo decir? Hebreos 13, versículo 7 dice, los pastores son líderes que predican la palabra de Dios y su testimonio refleja la palabra que… déjenme leerles en la versión Reina Valera. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad
considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Los pastores tienen una grande responsabilidad, pero nosotros también, hacia ellos. Nosotros tenemos la responsabilidad de verlos en el amor de Jesús, de verlos, como dice la palabra, sométase toda persona a las autoridades, porque por Dios han sido. Y no estamos hablando nada más de las autoridades estatales, ¿sí? En la Biblia no menciona un orden jerárquico del pastor, obispo, anciano, pero en nuestra organización religiosa sí existe ese orden, ¿verdad? Y nosotros, la Biblia nos insta a darle esa honra a nuestros pastores. Como decía Abby aquí hace un rato, el pastor tiene 40 años de pastor, cumplió 40 años de pastor, ¿verdad? Pero hasta hace, ¿qué fue? 2 o 3, él estuvo solo pastoreando la congregación. 2 y medio, gracias pastor. Y ahora, gracias a Dios, ya tiene su ayuda, ya tiene esos otros ancianos, esos otros obispos, esos otros pastores que le están apoyando, que le están levantando las manos también a él. Cuán importante es por eso nosotros, hermanos, que los consideremos como ellos son, como ellos hacen, con la encomienda que el Señor les ha dado. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hermanos, obedecer es un mandato. Pero cuando obedecemos con gozo, cuando obedecemos en el amor del Señor, qué felicidad, qué alegría y qué bendición para ambas partes. ¿Cuántas veces ha pasado? No sé si aquí haya pasado, ¿verdad? Pero hay congregaciones, hay hermanos que lamentablemente, como decía hace un momento, nos envanecemos y exigimos y pedimos del pastor o de los pastores lo que nosotros tampoco damos, ¿verdad? Y nos dolemos, nos ofendemos si no llega a nosotros lo que queremos de parte de ellos. Hermanos, así como los pastores de campo cuidan a sus ovejas, nuestros pastores cuidan de su rebaño. Ellos visitan, ellos oran por nosotros, ellos aconsejan, ellos animan, ellos exhortan. Es su papel, es lo que ellos tienen que hacer. Haga frío, haga calor, les llamemos de madrugada, estén comidos, estén hambrientos, estén enfermos. A veces nos falta esa consideración para entender sus tiempos también. Y nos sentimos que tal vez, como ofrendamos o como diezmamos, pues tenemos el derecho a. Y porque a él sí, y porque a mí no. Cuando el fruto del Espíritu Santo mora en nosotros, permanece en nosotros, fluye a través de nosotros, hermanos, no tendría que haber ningún problema de esta situación. El día que nosotros obedezcamos al Señor en cuanto dice aquí,
Obedeced a vuestros pastores y trabajar en unidad. Las cosas van a cambiar. Vamos a poder acelerar, vamos a poder aumentar el paso. Cuán importante es que tengamos un corazón sano. Y esa sanidad la da el humillarnos delante del Señor y el reconocer el lugar que los pastores tienen en esta congregación. Muchas veces pasan situaciones que no quisiéramos y por cualquier detallito, pues ya me voy, o ya no le hablo, o vengo, pero no estoy a gusto. Y tenemos que obedecer, hermanos, la palabra del Señor primeramente cuando nos dice que hay que obedecer a nuestros pastores. Timoteo 5, 17. Dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Ellos son los pastores. Ellos predican y ellos enseñan, porque uno de los requisitos que leíamos hace un rato es que deben ser aptos para enseñar, ¿verdad? Y eso es como un punto, una cualidad inherente en el pastor. Debe saber enseñarnos. ¿Y qué nos va a enseñar? La palabra que él conoce y que está viviendo también. Él debe reflejar eso en nosotros, para nosotros, y nosotros debemos mirar como ejemplo al pastor cuando la situación es así. Y aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que es merecedor de doble honor. Hermanos, muchos de ustedes, yo lo sé, bendicen al pastor. Aquí tenemos el sistema del alfolí. Diezmos y ofrendas y un porcentaje, ya sabemos cómo es, ¿verdad? Pero hay hermanos que lo bendicen con comida, con despensa, con algún artículo personal también, con lo que Dios pone en su corazón y con lo que ellos pueden, ¿sí? Pero también aquí el apóstol Pablo nos está hablando de que ellos necesitan también una compensación económica generosa. Algunas veces es difícil hablar de esto, ¿verdad? Como nos decían hace una semana o 2 semanas, aquí reciben manos humanas, hablando de dinero, ¿sí? Pero es parte también de la obediencia que nosotros debemos tener, es parte también de la adoración que nosotros damos a Dios a través de la obediencia, ¿sí? Es una manera de adorar al Señor. Entonces, cuando nosotros damos ese doble honor, el respeto, la atención, el apapacho también tal vez, porque hay cosas elementales, pero cuando a alguien se le ocurre, cuando usted conoce a los pastores y sabe, hace años el hermano Mario, le encantaba la coca y el café, ¿no? Y oportunidad que tenía, tomaba su coca y hablaba de la coca y el café cargadito de pan, ¿no? Entonces, hermanos, el proveer también esos satisfactores que son detalles de apapacho, detalles de respeto, detalles de aprecio. ¿Le gusta la malteada al pastor Natanael? ¿No le gusta el café? ¿Verdad? Un chocolatito, una paleta, un dulce. ¿Qué hace usted en su entorno inmediato, en su casa? ¿Cómo demuestra su gratitud?
cómo demuestra su amor, su aprecio por los que están alrededor. De ese doble honor habla el apóstol Pablo. ¿Sí? Hermanos, hace unos días me quedé pensando, y discúlpenme, a veces necesitamos organizarnos más, creo, o tener un poco más de comunicación. Cuando nos llamaron aquí para decirnos, viene el día del pastor y vamos a hacer así y así y así, y vamos a dar una ofrenda así y así, pues siempre estamos con las prisas y nos vamos. Y recordaba hace algunos años que con el grupo de las hermanas nos pusimos de acuerdo y le regalamos al pastor su tablet. Hace varios años. Y hermanos, hace unas semanas una pastora compartió que su iglesia le había regalado la lavadora que ella quería. Lo que siempre había querido, como decimos, ¿no? Si lo trasladamos a pesos, hermanas, no trasladamos el amor, no lo monetizamos, ¿verdad? Pero cuán importante es el detalle, la manera con la que nosotros manifestamos ese amor también, ese aprecio. Y por algo los pastores han sido puestos aquí, han sido establecidos por Dios aquí. Yo recuerdo hace muchos años, y disculpe pastor, pero el pastor en algunas ocasiones decía, ay, es que creo que yo no tengo el llamado. Es que yo llegué aquí así y así al Instituto Bíblico, así y así. Pero cuando nos ponemos a pensar, como dice la palabra, que sin su poder ni las hojas de los árboles se mueven, ¿verdad? Y cuando vemos el resultado a lo largo de los años, pastor, discúlpeme, usted estaba equivocado. Usted estaba equivocado, ¿sí? Algunas veces nuestro carácter, hermanos, porque como les decía, los pastores son tan humanos como nosotros, ¿sí? Y también tienen miedo, tristeza, alegrías, enojos, inseguridades, así como todos nosotros. Muchas veces sabemos personas que nos cuesta trabajo aceptar nuestras virtudes, aceptar nuestras fortalezas. El Espíritu Santo nos va capacitando, el Espíritu Santo nos va fortaleciendo, el Espíritu Santo nos va diciendo, ¿sabes qué? No te dejes engañar, si tú puedes, si yo te llamé, si yo te puse aquí. Y tanto al pastor como a la congregación. Hace tiempo, en una de esas ocasiones que hablaba Abby, recuerdo que se fue el pastor anterior, dejó a nuestro pastor y al hermano Rosas, y después por alguna circunstancia el pastor regresó y hablaban algunas hermanas, oye, es que ya regresó y nos estamos reuniendo, ¿no quieres ir? Y yo decía, ¿cómo? ¿Cómo? Él mismo nos enseñó, donde naciste ahí te quedas, ¿no? ¿A quién seguimos? ¿O a quién servimos? Nosotros no debemos perder de vista el objetivo. No debemos de desviar nuestra mirada del Señor por el hombre. Aunque sí, como aquí el Señor plantó al pastor y en el buen sentido de la palabra. Entonces nosotros debemos sujetarnos a Él, a ellos en este caso. Y por mandato de Dios, obedeced. ¿Verdad? Gloria al Señor por esos amenes. Gloria al Señor porque, hermanos, no cabe duda, el Señor no se equivoca. ¿Verdad? Cuando a mí me dieron el honor de estar este día aquí, yo dije, Dios de mi corazón, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer?
Les decía hace un rato, es un honor, pero es una responsabilidad también. Y el mayor tiempo, cuando predicamos un sermón o damos un tema, una conferencia o un taller, todo lo que tiene que ver con el Señor, pues la pasamos en oración, pidiendo su dirección, pidiendo que sea Él el que nos capacite, ¿verdad? Entonces, hermanos, yo entiendo que hay situaciones difíciles, pero en los que la iglesia en este tiempo debe sumarse a la visión del pastor. Es verdad que los métodos de presentar el evangelio han cambiado a lo largo de los años. Cambian en la actualidad por cuestión cultural, por cuestión geográfica, por cuestión de idiosincrasia de las personas que escuchan. Pero la palabra siempre debe ser fiel. La palabra siempre debe darse en base a la doctrina verdadera. El apóstol Pablo, cuando dice estos requisitos, les decía, él siempre estaba preocupado porque en ese tiempo se estaban infiltrando las malas doctrinas, los falsos profetas, y eso fue hace muchos años, y en la actualidad estamos en lo mismo, hermano, porque escuchamos muchas veces los videos, los audios, los podcasts, no sé, y no todos tienen la sana doctrina. Entonces, cuidado con eso, hermanos. Cuando los pastores, en este caso David, Moisés, a sus ovejitas les hablaban, las ovejas conocían su voz, ¿verdad? Y le seguían. El Señor Jesús, el buen pastor, que da su vida por las ovejas, dice que ellas conocen mi voz, ¿verdad? ¿Y qué hacen? Y le siguen. De David, de su linaje, nació el pastor, el buen pastor, el que dio su vida por las ovejas. Y si recordamos todo lo que el Señor pasó en la cruz del Calvario por nosotros, creo que deberían quitarse las ganas en nuestro corazón de envanecernos, de sentirnos, como muchos dicen, ay, es que yo soy princesa de Dios, yo soy príncipe de Dios. Entonces, como yo soy así, pues con permiso, pastor. Cuán importante es que tengamos un corazón contrito y humillado delante del Señor. Y entre nosotros, hermanos, somos un cuerpo en Cristo. Cada uno es un miembro y tenemos coyunturas, lo que nos une. Y figuradamente, aquí, en este pequeño cuerpo, pues la cabeza es el pastor. Y el pastor se somete también porque su cabeza es Cristo. Entonces nosotros debemos orar por él, por ellos en este caso. Leyendo en el libro de Hechos, el capítulo 20, el apóstol Pablo se está despidiendo de los ancianos, los manda a traer a los ancianos, los pastores, los obispos, porque dice, ya me voy a Jerusalén, los manda a traer a Mileto y les dice, ya me voy a ir a Jerusalén. ¿Y saben qué? Nunca jamás van a volver a ver mi rostro. Y él les dice, voy a parafrasear, ¿ustedes han visto cómo me he comportado el tiempo que he estado aquí con ustedes? Tenía un buen testimonio, ¿verdad? Por eso tenía esa autoridad que le daba el Señor para hablarles así. Él tenía la conciencia tranquila de su labor, de su servicio.
Y Él les dice muchas cosas. Pero en el capítulo 32 hace algo que a mí me llamó mucho la atención. Dice algo y dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Después de decirles varias cosas, el apóstol Pablo encomienda a Dios a esos pastores y a la palabra. Sabemos que es lo mismo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿verdad? Hermanos, cuán difícil es ponernos o querernos poner los zapatos del pastor. El llamado genuino aplica esa bendición especial de Dios para los pastores. Si en algún momento alguno de nosotros nos hemos sentido así, envanecidos, molestos, no hemos valorado el trabajo del pastor, sabiendo que la palabra dice: obedeced, ¿verdad? Sabiendo que podemos mostrar el respeto a través de esa obediencia, el amor, el cariño. Hermanos, en el amor del Señor, si a alguno de ustedes le ha pasado, tenemos que pedir perdón. Tenemos que ponernos a cuentas con el Señor. Hace un tiempo, platicando con el pastor Natanael, me comentó, perdón pastor, que alguien se le había acercado y que le había pedido perdón porque tenía algo en su corazón con él. Y yo dije: gloria a Dios por ese hermano, esa hermana. Gloria a Dios, porque fue valiente. Primero, porque el Espíritu Santo le redarguyó, le mostró. Y de las cosas más difíciles, hermanos, cuando se pide perdón verdaderamente, es hacerlo. Porque cuando lo hacemos de dientes para afuera: ay, perdóname, sí, te perdono, sí, adiós, y no te vuelvo a ver, no te vuelvo a hablar, o me sigo comportando igual. El verdadero perdón no aplica así. El apóstol Pablo, un pastor, un anciano, un obispo, con toda la autoridad que el Señor le había dado, encomendó a los pastores a Dios. Hermanos, este es un día muy especial en el que podemos, si usted quiere, dar un borrón y cuenta nueva entre la relación de la iglesia y los pastores. Este día venimos a honrarlos, pero no es nada más que porque vamos a comer, vamos a estar un rato a gusto. Que esa honra salga directamente del corazón, esa honra sincera. Porque si alguno de ustedes pudiera tener algo en su corazón,
Esto impide tener una buena relación con el Señor. Por eso es necesario que nos pongamos a cuentas con el Señor. Si usted se ha sentido molesta, lastimada, enojada, y usted dice, es que el pastor no me ha restaurado, no ha venido a restaurarme. Hermanos, el Espíritu Santo es suficiente y el Espíritu Santo nos restaura. Cuando nosotros buscamos, leemos la Biblia y oramos, Él responde. ¿Qué somos nosotros para pensar eso, hermanos? ¿Qué nos sentimos para pensar eso? No nos ponemos a pensar, bueno, ok, el pastor no me ha restaurado, pero tiene muchas cosas. Somos aquí como 100, ¿90? Gracias a Dios ahora hay 3 pastores. Hermanos, no nos detengamos en eso, no escuchemos ya la voz del enemigo, escuchemos la voz del Señor. Cada uno de nosotros sabe lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Y yo quisiera pedirles en este momento, aunque en nuestra organización sí hay algunas jerarquías, quisiera pedirles por favor a los pastores. Y quisiera llamar en este caso a mi hermana Rosita también como esposa de mi hermano Natanael. Porque es su ayuda idónea, ¿verdad? Y ella hace muchas funciones también aquí, ¿cómo dicen? Entre bambalinas o atrás, ¿no? Entonces, y quiero pedirles, hermanos, primero que nada, si puede venir el grupo, Ricardo, si puedes entonar, por favor, bueno, tocar Santo por siempre.